Adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a los niños y la cual es muy poco conocida por los padres, Marilia. Sí. Se trata de la disprasia o síndrome de niño torpe. Ese es el término correcto. Disprasia o síndrome de niño torpe. Es por ello que nos acompaña acá en el estudio José Manuel Ponce, terapeuta ocupacional, coordinador de la unidad de terapia ocupacional del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Vargas de Caracas y directivo de la Fundación Salud y Vida. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. Doctor, esta enfermedad tiene un nombre muy particular, disprasia, pero ¿de qué se trata? Bien, hay que aclarar que la dispraxia es un término compuesto, ¿sí? Praxia quiere decir movimiento o planificación de movimiento y el prefijo dis quiere decir dificultad para justamente esto. Es decir, dificultad del movimiento. Dificultad del movimiento, exactamente. ¿Qué caracteriza esta enfermedad? Bueno, realmente la dispraxia no es una enfermedad, sino que son signos o un conjunto de condiciones de otras enfermedades neurológicas, ya sea por inmadurez o ya sea justamente por una lesión neurológica. Pero en este caso son signos que van a indicar a una persona ciertas dificultades. ¿Como cuáles? Explíquenos más a fondo para que nuestro público que nos escucha ya empiece a visualizar de qué se trata. Exacto, esos síntomas y esas señales. Vale, por ejemplo, hay que mencionar que hay diferentes tipos de dispraxia, por eso es que es un poco difícil de ser. Pero bueno, muy puntual. Vamos a clasificarlas. Exacto, si quiere, vamos a clasificarlas por parte y usted dice cuáles son los síntomas de cada una. Vale, buenísimo. Empecemos por la clasificación. Vale, fíjate. Vamos a clasificar por la más evidente, que es en este caso la dispraxia del movimiento motor grueso, ¿sí? Que en este caso es la dificultad que tiene la persona, ya sea adulta o niño también, ¿no? Pero la persona para involucrar su cuerpo voluntariamente, ¿sí? Los movimientos que hacemos nosotros normales. Por ejemplo, una persona que tenga dificultad para la marcha, para caminar, o para entregar algo, o para escribir, eso ya se considera una dispraxia del movimiento, en este caso motriz, ¿sí? Ahora, esa dificultad del movimiento se va a ir desglosando en otros tipos de dispraxia. Está la dispraxia, por ejemplo, la ideomotora, ideomotora, que en este caso es que la persona puede realizar una secuencia de planeación de movimiento, una secuencia de movimiento, pero está alterada esa secuencia. Déjame ver si me logro explicar. Vamos a suponer, hay personas que saben cómo debería ser un sándwich, ¿sí? Pero al momento de ejecutar o elaborar el sándwich, se pierden justamente en esa ejecución. Entonces es fácil ver esa persona que colocan el pan y entonces después del pan le echan un poquito de agua que no tiene nada que ver con eso y después le echan encima la mayonesa y después le echan encima el jamón y después le colocan el pan y después le colocan encima de ese segundo pan la lechuga, el tomate y eso. Eso se llama dispraxia ideomotora, es decir, una cosa es lo que tenía la persona en la cabeza y otro fue la ejecución que tuvo. Exacto, es la idea que tengo yo aquí, pero para la hora de plasmarla me cuesta totalmente. Pero eso puede generar en las personas que están en el entorno, en las personas que la ven, dicen, esta persona está como loca.
Claro, es la impresión que das así como que, ¿qué le pasó? Ajá, pero ese tipo de acciones o esa disprasia, ¿es común en esa persona o es ocasional que se presenta? Uno normalmente, o incluso en el vocablo de las personas, uno dice, oye, se te fueron los tiempos. Ajá. Se te fueron los tiempos, ¿no? Que te pasa una vez en el momento, quizás ya sea porque tenga mucho sueño, ¿no? Bueno, se te puede pasar, ¿no? Pero si es una actitud o un hecho muy recurrente en una semana, ya se puede considerar que aquí hay una sospecha de una disfunción neurológica. Y esa disfunción se puede presentar en cualquier momento de la vida de esa persona. En cualquier momento de la persona, desde la infancia hasta la ancianidad. Pero yo creo que aquí, investigando también, se dice que es un problema oculto, la dispraxia. Sí. Entonces, ¿cómo se diagnostica en niños? Porque quizás tú lo puedes ver en adulto más común. Tú dices, Claro. bueno, ya va, mi mamá, por ejemplo, con la persona que tú vives, está haciendo esto muy seguidamente y tú puedes detectarlo. Pero en un niño que a veces uno como padre comete el error que no le presta mucha atención, ¿cómo diagnosticarlo? En este caso, los primeros evaluadores son los padres, justamente como lo has mencionado. Entonces, signos para esto es que el niño se le puede catalogar como un niño muy torpe en sus ejecuciones de la casa, ¿sí? O que no sabe realizar cosas en la casa. Vamos a colocar un ejemplo. El niño se le da la indicación de, por favor, acomoda tu cuarto, por favor, ayúdame con la lavadora y ayúdame con los platos. Solamente con esas tres secuencias, el niño simplemente se queda en blanco. Esto es mucho para mí. Es decir, no sé por dónde iniciar. Ok. Entonces, pasa la hora, pasa 2 horas y la mamá dice, oye, ¿qué pasó con la instrucción que te di? Y el niño se queda nuevamente en blanco, así como que es que no sé qué fue lo que me dijiste. Sí, y lo agreden y dicen que es flojo, que el muchacho no quiere Porque hacer es nada. flojo y todo eso. No me entendiste lo que te dije y vienen ahí la serie de insultos. Exacto. O por ejemplo, vamos a suponer que no fueron las 3 instrucciones o los 3 oficios. Vamos a suponer que la madre le indicó solamente uno. Por favor, acomoda tu cuarto. Solamente indicar algo tan genérico como arregla tu cuarto, el niño se queda igualmente en blanco. Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Será por la cama? ¿Será por los zapatos? ¿Será por los calcetines? ¿Será por la Exacto. X? Se empieza a hacer una historia en su mente. Exacto. Eso en ese caso es con las dispraxias idiomotoras. Ok. Y eso se refleja, disculpe que lo interrumpa allí, doctor, en la parte también educativa de ese niño. Sí. ¿Cómo lo pueden detectar los padres? Quizás cuando van a hacer las tareas. En este caso, al momento de la plasmación de una idea, ya sea a través de un dictado que se le está indicando en el aula de clase, el niño se le dificulta articular las 2 secuencias, es decir, lo que escuchó Claro. y el aspecto grafomotor, es decir, escribir. Ese traslado de lo que escuchó al aspecto del folio, del cuaderno, se ve alterado justamente. Entonces, se ve como signo que estos niños tienden a quedarse en los dictados, ¿sí? O a hacer omisiones de palabras, o también justamente quedarse en blanco. Claro, porque es importante esto, porque tú puedes confundir como padre que bueno, lo que dije en la indicación anterior, el reclamo de hacerle a los hijos que no me prestas atención, Exacto. no me estás prestando atención, o confundir también, ponte tú que el padre no sea tan severo y diga, bueno, es que debe ser que mi hijo tiene problemas auditivos. Exacto. Esos son elementos que pueden disfrazar esa condición de disprasia. Exacto. Claro, a todas estas estamos haciendo una escala ascendente de lo que son las dispraxias. Iniciamos hablando de lo que es la dispraxia de forma genérica, motor gruesa. Estamos hablando ahorita de la idiomotora, pero después vamos a encontrar al final que hay lo que se llama una dispraxia de concentración, que ahí es un conglomerado de signos, que dentro de esos signos está incluso la dificultad para discriminar lo que yo oigo. Pero el ejemplo que nos dio ahorita no necesariamente es ese tipo de disprasia. El que cuando yo hago el dictado al niño. Idiomotora, es la idiomotora, ¿no? Porque le cuesta plasmar la idea, o sea, tener una idea. La que nos acaba de expresar ese tipo de disprasia sería como una más general, ¿no? Donde están todos estos factores. Claro, la idiomotora siempre está inmersa dentro de una dispraxia de concentración. La dispraxia de concentración, digamos que es el campo genérico de
y más importante, más neurálgico de una dispraxia en los niños. Porque ese tipo de dispraxia idiomotora limita esa concentración. Evidentemente. Lógico, tienes que llegar a ese punto. Amigos, estamos conversando con José Manuel Ponce, terapeuta ocupacional, coordinador de la Unidad de Terapia Ocupacional del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Vargas de Caracas y directivo de la Fundación Salud y Vida. Nuestro tema de hoy, dispraxia o síndrome de niño torpe. ¿Esta dispraxia también puede afectar la parte del lenguaje del niño? Hay una dispraxia, pero eso es ya cuando hay una lesión en la corteza cerebral que se llama dispraxia bucofacial. Bucofacial, que involucra justamente la dificultad para imitar o para gesticular movimientos faciales y evidentemente del aparato fonador también. Pero eso sí es fácil de detectarlo por parte del padre. Sí. Y además que es casi necesariamente vinculante con una lesión de la corteza cerebral. En los otros casos que he mencionado, no necesariamente una lesión neuronal, sino que es una inmadurez de la corteza cerebral. Claro, porque esto lo ve mucho, Marila, con niños que no dicen los nombres completos. Exacto. Ajá. Les cuesta pronunciar palabras con algunas letras, las más comunes la R, quizás. Claro, lo que pasa es que ahí estamos también entrando en el campo de lo que son las dislalias, ¿sí? O las disatrias, que la dislalia como dificultad para pronunciar algunas palabras debido a alteraciones quizá del mismo aparato fonador, de la lengua, frenillos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y las disatrias que ya están un poco involucrados con la parte neurológica como tal. Pero ahora en la dispraxia de bucofacial es que la persona adulta o niño, pero aquí que estamos enfocándonos un poco más en los niños, se le dificulta coordinarse, coordinar los movimientos. Entonces, hay inflexiones cuando no debería haber inflexiones, ¿sí? Hay pausas cuando no debería haber pausas. Exacto. Hay subidas de tono de voz cuando no debería haber Me imagino subida también de tono de en voz. palabras complicadas o muy largas les cuesta a los niños. Exacto. Ellos tienen la idea de cómo es la palabra, la han escuchado hasta el cansancio, pero se quedan trabados. Exacto. Bueno, a mí me gustaría conocer, Jackson, amigos, cuáles son las causas reales de esta condición, como lo mencionó José Manuel Ponce, pero lo vamos a conocer al regreso de la pausa. En este momento vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de este tema, dispraxia o síndrome de niño torpe. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asadas, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes,
a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la dispraxia o síndrome de niño torpe. Para ello nos acompaña acá en el estudio José Manuel Ponce, terapeuta ocupacional, coordinador de la Unidad de Terapia Ocupacional del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Vargas de Caracas y directivo de la Fundación Salud y Vida. Quedamos con un interrogante en el corte anterior, José Manuel, y es que nos gustaría conocer cuáles son las verdaderas causas de esta condición de la dispraxia. ¿Viene algo quizás con el sistema nervioso, algo genético? ¿Qué pasa allí que los niños nacen con esta condición o después se les desarrolla? Bien, la dispraxia está netamente vinculada con el sistema nervioso central, ¿sí? El ámbito neurológico, ya sea por una inmadurez del sistema nervioso central, no periférico, sino el sistema nervioso central, es decir, el cerebro para nuestros oyentes, o debido a una lesión en el cerebro como tal, ¿sí? Las causas, en el caso de los niños, se involucra justamente a esta inmadurez genética que a veces es transmitida de la madre hacia el niño. Es decir, durante el embarazo puede ocurrir algo allí. Exacto. Pero Eso es de la madre y no del padre. de los progenitores en general. Ah, ok. Porque, bueno, hay factores de riesgo en ambos. Es decir, por ejemplo, la edad es uno de ellos. Y si el padre ha sufrido o ha tenido, igual que la madre, esta condición, es más fácil que la transmita al hijo. Exacto, porque todo cambio significativo en una persona humana deja una huella genética, y esa huella genética evidentemente va a ser transmitida. Pero esto se puede desarrollar después. Por ejemplo, un niño que nazca sano, que no, sus padres no hayan tenido esta condición, ¿se puede desarrollar después en una persona adulta, la dispraxia? En los niños no. En los niños no se debería manifestar una dispraxia. Okay. Y mucho menos una apraxia, que es la incapacidad total, ¿no? Evidente, no. Ahora, en una persona adulta, si tiene un traumatismo cráneoencefálico, evidentemente sí se va a desarrollar una dispraxia o una apraxia, o en nuestros adultos mayores, pues que justamente por su proceso de vejez, de deterioro cognitivo, deterioro neurológico, los movimientos ya aprendidos o ya adquiridos, entonces, se van desapareciendo poco a poco. Entonces es común, por ejemplo, que esa abuelita que fue una cocinera experta y entonces llega un momento a sus 80 años que ya no sabe, por ejemplo, cómo cocinar un arroz. Pero eso se parece mucho a la demencia senil. La demencia senil se alimenta de varios signos, de varias condiciones. Por eso es que estamos diciendo al inicio que la dispraxia no es una enfermedad, sino que son unas condiciones o signos que involucran otras cosas. Claro, que llevan a una enfermedad como tal. Exacto. Así es. Las personas o niños que tengan, en el caso de los niños que tengan dispraxia, su inteligencia, estamos hablando que tiene relación con el cerebro, ¿se puede decir que su inteligencia es inferior a la media de una persona normal? No, fíjese que el coeficiente intelectual de estos niños está intacto. Es algo totalmente paradójico. Sí, porque ese es el estereotipo de las personas que están observando a ese niño y piensan es claro, eso. Claro, dicen, oye, mi niño es un tonto o el vecino es tal. No, nada que ver. Madre, padre que me escucha, nada que ver. La inteligencia de ese niño está intacta. Ahora, ¿qué sucede? Los procesos cognitivos se alimentan de otros aspectos de psicofunciones, como la atención, la concentración, la memoria, la planificación, el juicio. Entonces, claro, si yo tengo estos ítems ya mencionados alterados por algún signo, alguna condición específica, entonces evidentemente mi coeficiente intelectual siempre va a estar amenazada, ¿sí? Es común escuchar, por ejemplo, a las madres o a los padres de ciertos niños decir, yo no entiendo, él es un niño muy inteligente. Yo le escucho hablar, habló a primeros meses y todo eso. Súper adelantado. Súper adelantado. Pero le va mal en clase.
Okay. Le va mal en clase, es decir, se porta bien, pero le va mal en clase. Y eso es Entonces, más común de lo que creemos. Eso Sí, es muy sí. común. Por eso es que... Y disculpe que lo interrumpa ahí, doctor. Entonces empiezan a comparar las madres el caso de los hijos. No, pero es que tu hermano, ¿entiendes? Ajá. Y eso afecta psicológicamente al niño. Claro, evidentemente. Sí. Y resulta que el niño Pero no es aquí culpable esto- de esta situación. Pero aquí estaba en conjunto con la maestra, ¿no? Para saber y diagnosticar quizás esta condición. Sí, una de las tareas que tengo yo en conjunto, en este caso de la unidad por el servicio de psicología de allá del Hospital Vargas, como también a través de la fundación a la cual represento, Fundación Salud y Vida, es justamente brindar herramientas para detectar estos trastornos en los estudiantes. Ujú. Porque, bueno, muchos docentes carecen de esta información como tal. Claro, porque no es tan fácil, o sea, Exacto. requiere un desarrollo más complejo, un estudio más complejo y bueno, para eso Claro, están los porque para eso, especialistas. como quizás todos los niños, tienes 26 niños en tu aula y Exacto. todos se comportan casi igual, tú dices, bueno, este niño es tremendo, lo primero que dicen. Y van y hablan con el padre, bueno, no copia, no presta atención, está aquí, está allá. Sí, y además quizás me estará escuchando una abuelita, ¿no? Y me estará diciendo, bueno, pero en mis tiempos no pasaba esto. Bueno, sí se habrá pasado esto, ¿no? Lo que pasa es que el sistema educativo tenía justamente modos para solventar esto, ¿sí? Además que también había una estimativa ambiental que orientaba al niño a estudiar, sí porque sí. Exacto. Ahora, estamos en una era, estamos en una composición social totalmente diferente de hace unos 30 años para acá, ¿sí? Entonces, evidentemente, no solamente han salido a relucir estos síndromes que hemos estado mencionando o estos signos que hemos estado mencionando, sino que también los niños están afrontando cambios psíquicos y de aprendizaje y conductuales que no lo sufrimos de mi generación o los Y más quizás antiguos también años. los factores ambientales, Los factores nutritivos, ambientales, todo por lo que ejemplo, ha cambiado. los medios de comunicación, todo eso. Exacto. Esto, por lo que estuvimos investigando, afecta más que todo al niño como tal que a la niña. ¿Por qué? Bueno, ahí sí es un poco indistinto. Ujú. Ahí el aspecto de género no... la dispraxia no está No ve sujeto a género, no ve van género. igual. Van igual. Ok. Claro, da igual. aquí lo importante, amigos que nos escuchan, y lo que está diciendo el doctor José Manuel Ponce, terapeuta ocupacional, coordinador de la unidad de terapia ocupacional de Servicio de Psicología de Clínica del Hospital Vargas de Caracas y directivo de la Fundación Salud y Vida. Creo que lo importante es, bueno, ya el doctor nos dio unos tips de cuáles son las señales, qué tipo de observaciones como padre podemos percibir que nos pueden alertar sobre que nuestros hijos están en esta condición para que lo lleven al experto, a las personas que son las que tienen esta capacidad de diagnosticar a tiempo Exacto. Ajá, exacto. esta condición. ¿Qué tan importante es esto hacerlo a tiempo, doctor? Claro, buenísimo. Mira, por ejemplo, nos vamos a enfocar en niños porque creo que es ahorita lo que se está... Manuel, ¿a qué especialista sería en este caso a un terapeuta ocupacional cuando pasan este tipo de condición? Nosotros los terapeutas hacemos lo que se llama el perfil psicomotor. Ok. El perfil psicomotor, y somos los que detectamos cuando hay justamente esto, las dispraxias. Y iría justamente. con un equipo multidisciplinario, Y quizás con entonces el terapeuta, psicólogo. exacto, el terapeuta entonces involucra las demás personas en un equipo multidisciplinario que en este caso podría ser un psicólogo, podría ser una psicopedagoga o psicopedagogo, podría ser un terapeuta de lenguaje, y bueno... Ya ahí ustedes van viendo ahí, dependiendo de la condición y en este del caso niño. también un neuropediatra también. Exacto. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, sus redes sociales, puntos de contacto. Bien, bueno, en Instagram, en este caso en el Instagram es HNO Manuel Ponce, HNO Manuel Ponce. En Twitter, TO en mayúscula. AM. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 700.